Good evening, tutor and colleagues. My name is Manuel Alejandro Alarcón. I am 23 years old. I live in Sogamoso and I belong to the professional program in safety and health at work. Bueno, voy a proceder a explicar cómo llevé a cabo la resolución del ejercicio número uno, el cual pues inicio eh, recordando que escogí la letra A con estas proposiciones simples y con su correspondiente lenguaje simbólico. Entonces, como primer punto del ejercicio uno, nos dicen que escribir la proposición compuesta de lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, pues vamos a iniciar. Primero que todo, iniciamos identificando qué significa este conector. Nos vamos a la tabla de conectores lógicos y pues buscamos este conector, que aquí lo encontramos, que es un condicional. ¿Qué significa? Sí, entonces, ese es el lenguaje natural. Entonces, iniciamos. Como aquí inicia P, pues buscamos qué argumento dice P. Entonces nos dice que, bueno, iniciamos colocando el sí, ya que este es el conector lógico. Y ahí sí la P, que es el trabajo inteligente, requiere de una planeación efectiva. Y la otra parte en este caso pues nos sirve ambas partes, sí y entonces. Depende del caso, se utiliza el sí o solo el entonces, pero pues este caso sí van con los dos. Listo, entonces ya sabiendo esto, sigue Q, el cual es el trabajo necesita un equipo que utilice estrategias innovadoras, y aquí encontramos el otro conector de la expresión simbólica. Nos vamos a la tabla de conectores y buscamos qué significa. Entonces aquí la encontramos y podemos ver que es una conjunción y su lenguaje natural significa y. Sabiendo esto, pues colocamos y después de que terminemos la Q y R, que significa el trabajo inteligente, utiliza herramientas tecnológicas avanzadas. Listo, ahí ya tenemos solucionado el primer punto, que es pasar este lenguaje simbólico a un lenguaje natural, pues utilizando la tabla de conectores. Como segundo punto, nos piden generar una tabla de verdad manualmente, a partir del lenguaje simbólico, o sea, a partir de este lenguaje. Y pues determinar si el resultado es una tautología, contingencia o pues una contradicción. Entonces, para realizar esta tabla, vamos a identificar pues cuántas letras tiene la expresión. Entonces aquí nos damos cuenta que tiene una, dos y tres letras. Entonces pues son las primeras que vamos a colocar. P, Q y R. Siguiente vamos a colocar los paréntesis, mejor dicho. En caso de que siga una negación, pues sigue aquí la negación, pero como en este caso no tenemos ninguna negación, entonces colocamos pues el paréntesis, que es Q y R. Y para finalizar en la quinta columna, vamos a colocar toda la expresión simbólica. Listo, ahí ya tenemos definidas las columnas. Ahora pues nos falta definir las filas. Entonces para las filas, como sabemos que tenemos tres letras, vamos a elevar 2 a la 3 para saber cuántas filas necesitamos. Y como sabemos, 2 a la 3 es 8. Entonces aquí tenemos las 8 columnas. Y pues para poner las verdades, primero que todo se inician con 4 verdades para la letra P. Entonces sería 1, 2, 3 y 4 verdades y al igual 4 falsedades para completar las 8 filas. Para la letra Q ya es diferente. Vamos a poner solo la mitad de estas 4 y de estas 4.
Entonces sería dos verdades, dos falsedades, dos verdades y dos falsedades. Y para la letra R ya sería la mitad de 2, que es uno. Entonces va a ir una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, hasta completar las 8 filas. Listo, ahí ya teniendo estas verdades y falsedades, ya nos vamos a esta columna. Entonces, vamos a ubicar P. Perdón, vamos a ubicar Q. Utilizamos colores, pues para saber dónde está. Listo. Entonces, bueno, no, mejor. Este. Y pues vamos a identificar R. Entonces pintamos las letras. Listo. Entonces, aquí identificamos que tenemos un conector. Entonces nos vamos a la tabla de conectores y vamos a buscarla. Aquí lo tenemos. Entonces, para el valor de verdad, nos dice que solo es verdad cuando ambas proposiciones son verdad. Entonces, ¿cuáles proposiciones? Entonces, Q y R. Entonces, aquí tenemos que es verdad y que es verdad. Entonces, cumple la ley y va a ser verdad. Aquí tenemos que Q es verdadera y R es falsa. Según la ley nos dicen que ambos tienen que ser verdad para que sea verdad. Entonces, vamos a poner que es falso. Aquí tenemos el mismo caso. F y V, falso. F y F, falso. Aquí tenemos que ambas son verdad y nos cumple la ley, entonces es verdadero. Aquí tenemos que es verdad y es falso, o sea, es falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. Listo. Ahí ya completamos la columna de Q y R. Por último, vamos a enfocarnos en P. Entonces, demos esto normal. Listo. Entonces nos vamos a ubicar en la columna de P. Vamos a cambiar el color a las letras. Y vamos a identificar este paréntesis que pues lo acabamos de hacer, que es este. Entonces le cambiamos de color para saber cuál es. Iniciamos. Entonces vamos aquí, identificamos el otro conector. Vamos a la tabla y aquí lo identificamos. Acá está. Ahí tenemos el conector que es un condicional, el cual la ley de verdad nos dice que solo es falso cuando P es verdadera y Q falsa. Entonces aquí tenemos que este va a ser P y este va a ser Q. Entonces, P verdadera. Bueno, aquí tenemos que P es verdadera y aquí Q es verdadera. Va a ser verdad porque no nos cumple la ley. Aquí tenemos que P es verdad y Q es falsa, lo que nos cumple la ley y nos estipula que va a ser falso si se cumple ese requerimiento, igual que acá. P verdadera, Q falsa, va a ser falso. P verdadero, Q falso va a ser falso. Y ya aquí nos damos cuenta que F, V, F, 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 F y F, F no cumplen la ley que nos dice el cuadro de conectores. Entonces nos va a decir que estos son verdades. Listo, así sería como se hace la tabla de validez de argumentos, pues a mano, manualmente. Y por último, nos dice el tercer punto, generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica UNAD. Entonces nos vamos a ir a Google, vamos a ir a la tabla y aquí pues volvamos a hacer el procedimiento. Entonces vamos a copiar la expresión simbólica. Entonces P, entonces abrimos paréntesis Q y R, según la expresión simbólica que tenemos. Cerramos paréntesis y le vamos a dar generar tabla. Bueno, aquí me salió doble porque lo hice 2 veces. Entonces aquí nos va a decir que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 verdades
y 3 falsedades. Y como podemos evidenciar, la tabla que hicimos a mano nos da el mismo resultado. Una, 2, 3, 4 y 5 verdades y 3 falsedades. Y pues ahí identificamos que pues dicha tabla es una contingencia porque tiene valores de verdad y valores de falsedad. Entonces ahí nos damos cuenta que pues nos quedó bien el desarrollo de este tercer punto. Muchas gracias, tutora, compañeros, por la atención prestada.